En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Tiene Colombia muchísimos problemas graves, pero el más urgente de todos, urgente, no digo que el más grave porque tal vez logremos sobrepasarlo, es el de un posible apagón. Estamos a puertas de un apagón. No ha llovido o ha llovido muy poco. Están empezando a caer las aguas de abril, en abril aguas 1000, y esa es nuestra esperanza. Pero ¿se manejaron las cosas bien? ¿Las manejamos como corresponde? ¿No debimos haber utilizado más energías de las que pudiéramos disponer y que no se agotan, como la energía proveniente del agua? El agua, hágame el favor. Estamos con una asesora, consultora del Banco Mundial, una colombiana que ha recorrido medio mundo y que conoce a fondo los problemas del agua, cómo se manejan en todas partes y lo que está ocurriendo en Colombia. Doctora Clara Álvarez, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias por tenerme con ustedes. Bueno, gracias a usted. Cuéntenos, ¿qué peligro tenemos de un apagón y cómo o qué hemos hecho para evitarlo si hubiéramos actuado a tiempo? Pues el peligro es alto. Estamos en un punto en el que yo no creo que nadie pueda asegurar con seriedad que no va a haber un apagón, porque en la medida en que el 70% de la capacidad instalada del país es hidráulica y que hemos tenido el niño que hemos tenido, que además no fue sorpresa para nadie, porque eso ya se sabía desde hace mucho rato, pues nuestras reservas están en lo mínimo. Y como tenemos tan poca capacidad instalada térmica y aún menor de las renovables que no tienen que ver con agua, pues estamos en los rines, podríamos decir, doctor Londoño. Las consecuencias, pues terribles. ¿Y qué podríamos haber hecho mejor? No, pues todo, porque lo que normalmente se hace en cualquier mercado cuando se sabe que va a haber una escasez de generación, porque se sabe que viene un niño, así como sabíamos aquí que venía un niño con meses de antelación, es empezar a tomar todo tipo de medidas de planeación. Y ahí está la clave. Uno tiene que planear y para eso el conocimiento técnico es bien importante. Hay muchas medidas en el mercado, en los sectores que se sabe que son muy eficientes para lograr reducir la demanda de unos consumidores, para lograr reprogramarla. Muchas medidas para hacer la generación más eficiente, para usarla de una manera optimizada, pero desafortunadamente todas esas medidas que ya están inventadas en el mercado eléctrico a nivel global, pues no fueron utilizadas aquí en Colombia y por eso estamos en el riesgo en el que estamos en este momento. Riesgo que parece inminente, ¿no? Aquí decimos que en abril aguas 1000, aquí en Bogotá llovió a cántaros, pero hoy no cayó una gota de agua. Estamos esperando que vuelva a llover y estamos pendientes de que se recuperen los embalses. Esa recuperación de los embalses, ¿cree usted que puede producirse en un término corto, como para apartarnos del espectro terrible de una recesión en ese sentido? No, señor, los embalses se demoran bastante en recuperarse porque además están llegando a unos niveles muy, muy bajos. Entonces hay que empezar por orden. Primero tiene que llover en donde están los embalses y la verdad es que la vida es así. Cuando empieza a llover, por alguna razón, no llueve en donde están los embalses. Porque yo me acuerdo todavía cuando fueron los apagones de hace muchos años. Y además eso se demora. Eso se demora porque en los sitios donde ha habido tanta sequía, pues el agua la absorben los terrenos porque se está alimentando las plantas, los pastos. Por ejemplo, yo estoy ahora en este momento en los llanos, ha caído agua y usted ve que sube el nivel de los ríos y usted va a las 2 horas, ya está otra vez bajitico que se puede cruzar a pie un río tan ancho como el río Ariari, porque han sido muchos meses de una sequía muy, muy dura. Entonces, no, señor. Si lloviera 3 semanas seguidas, no se recuperan los embalses, por ejemplo. Qué cosa, por Dios.
entonces hubiéramos podido utilizar las energías que no queremos utilizar porque parecen malditas, ¿no? Las térmicas. Con el carbón y con la gasolina hubiéramos podido hacer cosas que definitivamente no se hicieron. Ya eso es tiempo pasado y lo que debe hacerse ya no se puede recuperar. ¿Qué dice usted? Pues mire, en este momento estamos en un punto en el que ya no podemos hacer realmente nada. Lo único que se podría hacer es racionamiento, porque no se puede hacer nada. Hay unas herramientas muy comunes en los mercados cuando se sabe que va a haber crisis, sea la razón por la que sea, porque a veces hay crisis no solo porque viene un niño, sino porque hay demoras en la operación de plantas. Y yo le puedo decir, doctor Londoño, es que aquí se nos juntaron varias cosas, porque se nos juntó el incremento en la demanda eléctrica, que está mucho más alto de lo que ha sido históricamente, cosa que es bien interesante, pero también ha sido más alto de lo que pensaba la UPME que iba a ser. Además, se nos juntó la reducción en el suministro planeado. Y no estoy hablando del suministro hídrico que depende, que se alteró por el niño, sino el suministro planeado por subastas. Porque resulta que en las últimas subastas se le ha dado prioridad a las renovables y también se le dio mucho cupo a Hidroituango, recuerde usted, y Hidroituango está bastante atrasado. Entonces, esa subasta, por ejemplo, y le estoy hablando ya de números de memoria, en la que se aprobó a Hidroituango, que estaba en construcción, de esa subasta solo un mínimo porcentaje, creo haber leído que solo como el 18% de la capacidad instalada que se adjudicó en esa subasta realmente está en operación. Y después de eso han venido otras subastas. Usted recordará que en la última subasta el 70% o más de la capacidad se le adjudicó a plantas renovables solares y eólicas, creo que casi todas solares. Y resulta que esas plantas están estancadas en sus cronogramas por los temas que ya sabemos de las consultas, de los permisos y todo esto. Entonces se nos juntaron varias cosas. La demanda con el suministro estándar atrasado, más el niño, lo cual nos puso en crisis del suministro existente. Se nos juntaron las tres cosas que no se nos deberían haber juntado, pero todo por falta de planeación estratégica en el sector. Y hay que decirlo, pues el sector lo planea es el gobierno, que el gobierno es el que tiene todo el control sobre lo que se aprueba, lo que no se aprueba. Y por eso estamos en donde estamos. Estamos con la consultora del Banco Mundial, analista especialista del sector minero energético, Clara Álvarez, quien nos está dando noticias muy desoladoras sobre lo que está pasando en el sector energético por la falta de agua. Doctora Clara, ¿a qué distancia estamos de un apagón? De que empecemos a tener racionamiento de energía eléctrica en las ciudades, en las casas, y sobre todo en las fábricas, en los puntos de producción. ¿A qué distancia estamos de esa posibilidad? Yo creo que estamos a muy corta distancia. Si no empieza a llover a cántaros rapidito encima de los embalses, estamos probablemente a un par de semanas. Y usted acaba de mencionar una cosa bien importante, y es la parte del impacto en las industrias cuando hay recortes de electricidad. Porque una vez que hay recortes, las grandes empresas y las empresas medianas y algunas pequeñas pueden conseguir una planta en alquiler, una planta eléctrica que además se alimentan de diésel, ¿no? Y con eso producir o seguir operando, dependiendo del negocio que tengan. Esas plantas cuestan muchísimo, tanto el alquiler como el combustible. El uso de esas plantas, que es muy común en países subdesarrollados que están lejos del desarrollo que tiene Colombia en materia energética, ese es tan costoso que el impacto que tienen en la inflación es brutal, porque eso es un costo de producción o de operación más que se le pone a los productos o los servicios que ofrezcan esas empresas. El impacto es tremendo. Le digo, una de las cosas
que uno analiza primero cada que va como consultor con el Banco Mundial a hablar con los gobiernos para exponerles la situación y por qué hay que cambiar la estructura del mercado, por qué hay que hacer una planta, construir una planta eléctrica de tal tecnología y no de la otra, ubicada en tal sitio y no en el otro, o refortalecer la red de distribución, de transmisión o lo que sea. Uno de los análisis fundamentales es el altísimo costo que tienen las plantas que están usando los consumidores y que las siguen usando los grandes consumidores y los medianos porque el sistema no les da la estabilidad de suministro que ellos necesitan para poder tener un negocio estable. El impacto que tiene en materia de puntos del PIB y el impacto que tiene en la inflación. Y muchas veces ese mensaje es tan absolutamente claro que los gobiernos deciden tomar las medidas para reparar lo que no está funcionando, que a veces son las redes, a veces son los generadores, a veces es todo, e invertirle al sector para garantizar la estabilidad, porque de eso depende en gran parte la estabilidad económica del país y el bienestar de la población. ¿Le llama a usted la atención como nos llamó a nosotros y lo dijimos al aire, una circunstancia que no entendemos? Cae la industria, cae la construcción, cae el comercio, pero sube el consumo de energía. El consumo de energía no es uno de los indicadores de un proceso en crecimiento, de un proceso en desarrollo. ¿Cómo puede coincidir una disminución del PIB y una disminución de estos factores productivos con un aumento en el consumo de energía? No lo entendemos, ¿usted sí? No lo entiendo para nada y le digo, en un país como Colombia, que ya está tan avanzado y que un componente importante de su economía son los servicios, que no son un sector de alto consumo energético, la regla de oro en materia de crecimiento de la demanda de consumo eléctrico con respecto al PIB es que por mucho van 1 a 1. O sea que si uno tiene un crecimiento del PIB del 4%, su crecimiento en demanda es máximo 4%. A medida que los países son más desarrollados y que se van desarrollando más en servicios que en industria, esa relación va bajando y por mucho que sea el desarrollo, siempre el crecimiento de la demanda eléctrica es inferior al crecimiento del PIB. Es sumamente extraño y la verdad es que no le he encontrado la lógica a que tengamos un crecimiento de la demanda eléctrica de más del 8% cuando tenemos un PIB, un crecimiento del PIB que ni siquiera llega al 1%. Eso para mí es una cosa muy extraña. No lo entiendo. Doctor Álvarez, no es simpático, para llamarlo de alguna manera, el racionamiento de energía. Eso los golpea a todos y golpea la imagen del gobierno. Porque no hizo lo que hubiera podido hacer, porque no se hacen las reflexiones que usted está haciendo en este momento. Esa será la razón por la que no se están tomando las decisiones que se han debido tomar ya hace días para impedir que esto sea más agudo y más grave de lo que parece que puede ser. Usted me acaba de hacer caer en cuenta de una cosa, y no será esa la razón por la cual nos están dando unas cifras de crecimiento de consumo tan alto, que de alguna manera podrían justificar, aunque sea en un poquito, el hecho de que la capacidad instalada disponible no sea suficiente. Ay, María. Doctor Álvarez, estamos en el límite de una situación inmensamente grave para el país, frente a la cual el país no reacciona, ¿no? El presidente por ahí. Yo le digo una cosa. ¿Sí? Hay una cosa que le quiero decir, y es que algo que no hace sentido es que por muy vecinos que seamos y no tenemos nada en contra de Ecuador, que es un país que ahora está enfrentando una situación de una forma muy valiente, lo primero que hace un país cuando tiene escasez de suministro de electricidad es cerrar las exportaciones, porque la prioridad la tiene el consumo doméstico, porque el impacto en la economía es brutal. Claro. Nadie entiende que le sigamos exportando energía al Ecuador. Nadie lo entiende y nadie entiende que le hayamos exportado energía en el último tiempo, cuando ya se venía a venir lo que vino. Como usted lo dijo, el fenómeno del Niño no llegó a traición. Se sabía, estaba cantado, se había repetido. Dios mío, que el fenómeno del Niño le cede el paso a torrenciales aguaceros en las cabeceras, donde debe llover.
No es en la carrera Los séptima en derechos. Bogotá. No es en la carrera séptima en Pero Bogotá. otra cosa más importante, aprovechemos esto, porque hay que aprovecharlo todo, hay que buscarle la oportunidad a todo, para ver si logramos que el gobierno de pronto reflexione sobre la enorme importancia que tienen los generadores térmicos para el sistema eléctrico de cualquier país. No solo porque se necesita energía térmica de respaldo en un país que tiene más del 70% de su capacidad instalada en hidro, que con las consecuencias que eso implica, sí, muy verde, todo muy bien, pero si no llueve nos quedamos sin luz, bueno, y sin agua, sino además porque, y este es un tema que suele ignorarse porque es un tema muy técnico, y es que las renovables no tradicionales como solar y eólico requieren en cualquier sistema del mundo un respaldo. Eso quiere decir, como esas son energías que son variables, no son intermitentes, como dice la gente, eso no se prende y se apaga como una luz de Navidad, pero sí son variables. Eso va subiendo, va bajando de a poquitos, dependiendo de la intensidad de la irradiación o del viento. Entonces necesitan sí o sí un respaldo, y el respaldo perfecto es o hidro, pero ya nosotros tenemos la hidro más que comprometida para suministro, o térmico, porque lo único totalmente estable a toda prueba es la energía generada a partir de combustibles térmicos. Que usted sabe que si le pone a la planta el combustible exacto que corresponde a la planta, esa planta, si está en buen estado técnico, le va a producir exactamente lo que las especificaciones indican. Eso le permite a usted evitar todo tipo de afectaciones en la red que de lo contrario sucederían por la variabilidad del despacho de plantas solares y eólicas. Si el sistema realmente se quiere enfocar en incorporar solares y eólicos, tiene que hacer la inversión en tener los activos de respaldo con la estabilidad que se necesita, que lo ideal son las plantas térmicas. Entonces, como usted decía, en lugar de seguir demonizando a todo lo térmico, lo que hay es que más bien aprovechar esta oportunidad para entender las virtudes de respaldo de un sistema, porque si no fuera por las térmicas, hace rato estaríamos en apagón. Bueno, que no sea demasiado tarde para actuar, y yo le rogaría que me autorizara para que dentro de unos días, bien sea que llueva a cántaros y estemos saludando el que nos hayamos podido desprender o superar esta crisis que se avecina, o bien sea que estemos en la mitad de la crisis, podamos contar con usted y con sus puntos de vista muy atinados y muy respaldados en la ciencia, porque esto es un problema científico, esto no es un problema de intuiciones ni de sospechas. Aquí hay que hacer ciencia sobre la generación de energía hidráulica, térmica, de todas las condiciones para que el país tenga abastecimiento en esta materia que es indispensable para el desarrollo. ¿Y por qué está creciendo la energía cuando crece toda la producción? Pregunta que la doctora Clara Álvarez no puede responder, nosotros tampoco, y creo que nadie lo entiende. Doctora Clara Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta muy pronto, y que llueva, por Dios, que llueva. Mil gracias. Que llueva mucho, doctor Londoño. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, queridos amigos, esto es una científica de